continuamos con las charlas en el marco del taller intensivo de docencia. Entonces quiero presentarles a Nayeli Jiménez. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con especialidad en Ecología de la Conducta en Mamíferos. Después estudió su maestría en Ciencias, con especialidad en la Investigación Educativa, en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Y ahí su investigación fue vincular el ambiente escolar con medios de comunicación científica como los museos de ciencias. Es egresada del Diplomado en Divulgación de la Ciencia por parte de la UNAM y ha participado en la elaboración de guiones audiovisuales, podcasts, para el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM. Realizó una estancia profesional en la Coordinación de Divulgación de las Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y ha participado como tallerista y coordinador de investigación y formación en el Grupo de Comunicación de la Ciencia Conexión Ciencia desde 2015. Ahí ella realiza un diseño instruccional de los talleres, los programas de capacitación de los talleristas y gestiona la evaluación de estos mismos talleres y de proyectos académicos. Y actualmente forma parte del equipo de apoyo docente en la maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana de CINVESTAB Unidad Monterrey. Entonces te agradecemos que hayas aceptado la invitación y pues empezamos. Bueno, también quiero agradecer la invitación. Esta plática creo que se va a salir un poco de tono porque mi idea o mi invitación al final, lo que les platicaba a las organizadoras, es que yo quiero que al final sí les sirva para la docencia, pero en mi gusto personal sería que ustedes se interesaran en ser más comunicadores de la ciencia. Entonces puede que algunas cosas no se apeguen tanto a la educación, pero creo que son importantes para entremezclarlo con su labor docente para el caso en el que ya algunos estén ejerciendo. Y en función de eso quería preguntarles, ¿quiénes ya están dando clase? Levanten la mano. O estuvieron dando clase, exacto. Ok. Más o menos como en qué niveles, todos como nivel bachillerato, licenciatura, universidad. Ok, muy bien. Entonces, algunas de las cosas les va a sonar un poco más para educación básica, porque es un poco con lo que he trabajado en los talleres, y otro tanto pues ahorita en mi trabajo en la maestría de Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Entonces, esta plática le puse la comunicación de las ciencias como herramienta docente. Esto porque yo parto de la postura de que no hay una sola ciencia, sino que son varias y que hay diferentes perspectivas para abordar cada una. Ahora, el objetivo de la charla en general, que espero que se cumpla, es mostrar un panorama express sobre lo que es la comunicación de las ciencias y aspectos de educación escolarizada como una propuesta para abordar la enseñanza de las ciencias en el aula. Voy a darles primero un panorama sobre qué es la comunicación de la ciencia, cuáles son los modelos para abordarla, los medios de comunicación que hay ahorita, y luego me voy a pasar a explicarles un poco de lo que es educación en ciencias y una propuesta que les hago para que ustedes la apliquen en su salón de clases. Ahora, ¿qué es la comunicación de la ciencia? Hay un montón de términos, ahorita recogí los más que según yo son más populares, pero sí me gustaría preguntarles cuáles han oído más o cuáles les suenan. Por ejemplo, divulgación de la ciencia, ¿quién la ha oído? ¿Okay? La mayoría. Comunicación pública de la ciencia, solo 2, 3. Educación no formal, informal o informal. Okay. Apropiación social de las ciencias, ese es un poco menos. Popularización de las ciencias, nadie. Okay. Alfabetización científica, periodismo científico, ese es más. Difusión de la ciencia, ese es más. Ok. Entonces, si me pongo a explicarles lo que es cada uno, eso sería otra charla, entonces voy a acotarme solo a 3 principales. Primero, el de divulgación de la ciencia, que creo que también la mayoría ya lo ha escuchado. Esta parte de la raíz, desde el latín vulgus vulgare, viene de hacer la ciencia conocida, y la postura es un poco vertical, es de que hay una persona que sabe, que va a divulgar al que no sabe, ¿no? Entonces es por eso vertical. El 60% de los países latinoamericanos lo usan, y creo que por eso también tiene que ver que muchos o la mayoría lo conocen. Esto tiene que ver en que la mayoría de las investigaciones que se han hecho en el área
son en Brasil, y Brasil es una potencia en la comunicación de las ciencias, en la divulgación, y entonces si es el que más publica, es el término más conocido y es entonces el que se suele usar más. Pero ahorita les voy a explicar por qué no estoy tan de acuerdo con este término. Otro que también vi que muchos conocen es el de difusión de la ciencia. Este sí me gustaría hacer la distinción clara, porque la difusión de la ciencia solo es compartir el conocimiento entre pares, incluso aunque sean científicos. Entonces, por ejemplo, los diálogos que tienen ustedes, si son bioquímicos, físicos, químicos, eso es difusión, porque todos tienen una base común que es sobre su percepción de cómo se hace la ciencia. Si bien hay diferencias entre cada área, entre cada ciencia, por lo menos todos tienen como de una base común las estrategias del método científico, el trabajo en laboratorio, el trabajo en campo. Entonces por eso es que es más difusión. Cuando ustedes van a un congreso, están haciendo difusión de la ciencia, no divulgación. Y el que a mí me gusta más, y es con el que les quiero compartir, es el de comunicación pública de las ciencias. A veces solo le voy a decir comunicación de la ciencia porque es muy largo, comunicación pública de las ciencias, pero cuando digo comunicación de las ciencias estoy haciendo referencia a esto. La definición que dan es que es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar utilizando una diversidad de medios el conocimiento científico a públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad, contextualizándolo para hacerlo accesible. Les subrayo algunas palabras y otras las coloco en negritas porque es la base y por lo cual creo que es el término más adecuado con el que yo me siento más cómoda para trabajar. ¿Por qué? Uno es que es comunicar. Ahí se quitan un poco estas ideas del constructivismo y de transmitir, enseñar, porque le insisto en que esa visión es vertical, ¿no? O sea, de alguien que sí sabe al que no sabe. Entonces, el establecer estrategias comunicativas parte de que el otro también es un sujeto pensante, no solo yo soy el que tiene el conocimiento. Otro, la diversidad de medios, que no se limita a solo la educación escolarizada, y por eso hago distinción escolarizada, que es en un aula de clases. Entonces, hay una diversidad de medios, y esos medios, que creo que es lo rico, es que también se incluyen las artes. Más adelante les explico. Otro es públicos voluntarios, y ese sí es en negritas, porque la distinción entre la educación escolarizada es que la mayoría pues no nos preguntan si queremos ir a la escuela, entonces muy voluntariamente aprender ciencias, pues no. Y en la comunicación de la ciencia un requisito es que sí sea voluntario, entonces unas personas que acudan a actividades de esta índole es por gusto propio, y eso es un elemento importante porque va a determinar muchísimo su nivel de participación, cómo se involucra, qué tanto les gusta, etc. La otra es recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo. La idea de que es una recreación le da mucho la intención de que se tiene que transformar el conocimiento. Entonces, al recrearlo, justo es de que ya está creado, pero tú le vas a dar otra intención, otros objetivos, otra forma de presentarlo, etc. Y el de accesible, porque desafortunadamente creo que sí vivimos en una burbuja en la Ciudad de México, que pues sí, la verdad es que tenemos ventaja en que todo es muy accesible, incluso hasta la comunicación de la ciencia, pero también hay que pensar y ampliar la visión de que en el resto del país no es así. Entonces, seguramente la mayoría da clases aquí, pero en provincia yo creo que los chicos que vienen de Irapuato, de Mérida también vienen, y bueno, los de Monterrey también sabrán que las condiciones son sumamente diferentes a las de la Ciudad de México. Entonces, una cosa es que haya disponibilidad, que son muchísimas, y eso existe, pero otra es la accesibilidad, entonces no todos tienen acceso a las mismas condiciones. Ahora, ustedes dirán, pues, pero entonces, ¿cuál término uso? Yo creo que me gusta más el otro. Entonces, si le quieren seguir llamando divulgación, de mi parte no hay problema, mientras entiendan como claro que hay estas distinciones, ¿no? O sea, si el término más popular es divulgación, no hay problema mientras ustedes tengan claro que hay distinciones con la cual se ajusten. Yo esperaría que todos terminaran diciéndole ya mejor comunicación pública de las ciencias, pero no hay problema con qué término usen, ¿no? Los puristas también de la comunicación de las ciencias son como muy específicos de no, es que no es lo mismo periodismo científico, pero en realidad la intención es que se logre el objetivo de lo que se quiere, de lo que se tiene pensado con respecto a las ciencias. Ahora, la comunicación pública de las ciencias son estos procesos que les digo entre la ciencia y la sociedad que requieren el uso de herramientas teóricas, y esa es una distinción también muy importante y por la cual no me gusta la de divulgación, porque algunos que hacen divulgación no necesariamente se apegan a la teoría, muchos lo hacen porque les gusta, y no es que esté mal que lo hagan así, pero lo importante es que si ya hay herramientas teóricas, pues ¿por qué no apoyarse de eso? A mí me pasó mucho de que yo dando talleres, pues los daba como Dios me daba a entender,
Y ya después cuando me adentro al área de la educación en ciencias, me empecé a dar cuenta de, ay, o sea, esto que hacía tiene este nombre. Ay, esto que estuve haciendo y que me costó tanto trabajo, fulanito ya le dio un nombre y hasta hizo modelos, ¿no? Y entonces yo me tardé un montón en encontrar la fórmula adecuada para dar un taller sobre cuidado del agua a niños, ¿no? Y, es así como, y entonces eso te ayuda mucho para economizar tiempo, pero también para darle mayor sustento a lo que estás haciendo. Entonces, en la comunicación de las ciencias hay 3 conceptos indispensables. Primero, pues la ciencia, que es conocer su estructura, el lenguaje, los procesos, los resultados. La comunicación, que tiene que ver justo con el divulgador o el comunicador, y donde van a estar involucradas sus emociones, su capacidad de entretenimiento y de motivación, pero no solo la propia, sino la que logre que el público adquiera. La cultura, que tiene que ver justo con el público, y eso es importante conocer el contexto, las preconcepciones, sus creencias, sus esquemas mentales, de qué idea parten. Por eso es que les digo que es comunicación, porque no es para una persona que no sabe nada, todos sabemos algo, aunque esté bien o mal científicamente, todos sabemos algo. Requiere el uso de habilidades escritas, orales y audiovisuales para producir lo que Burns, O'Connor y Stockmayer llaman el modelo A-E-I-O-U. La A, que tiene que ver con el awareness, ¿no? Con la apreciación que tienes hacia la ciencia. El E, enjoyment, el entretenimiento y el disfrute, que eso es muy importante. Y seguramente si ustedes han dado clases, como me han dicho, se darán cuenta que es un elemento muy vital. El I, el interés. Opinión, que tiene que ver más con que justo que tengas la capacidad de generar una opinión, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones en tu vida cotidiana. La U, el understanding, que para mí es como el uso de la ciencia gracias a que la estás comprendiendo. Y ahora, hago una distinción porque si bien es comunicación de las ciencias, hay una diferencia, aunque su materia prima sea la ciencia, el conocimiento científico, porque, por ejemplo, un artículo científico, para empezar, va dirigido a pocos. Incluso aunque nosotros seamos científicos, la mayoría, pues no entendemos de todas las áreas, entonces solo me va a leer mi artículo científico las personas que estén interesadas, que comprendan el lenguaje, y entonces eso acota mucho a quién va dirigido y pues quieran o no hace restricción entre quién sí se está, quién sí está conociendo de tal ciencia. Otro establece prioridades, porque también la mayoría es pues leen literatura de ciertos años para acá, entonces se va estableciendo prioridad entre qué es lo más actualizado, lo nuevo. Entonces eso también es importante porque va a determinar tanto lo que se enseña como lo que se comunica. Otra marca territorio, porque es muy probable que si hay por ejemplo en mi caso, ¿no? En ecología de mamíferos, ya vas conociendo a quiénes son los encargados de conocer la conducta, ¿no? Entonces yo solo voy a leer que tengan relación con investigaciones de Nico Tinbergen, si me voy a mamíferos, pues de Gerardo Ceballos. Entonces eso va marcando el territorio porque estás conociendo a los especialistas en el área. Entonces es más difícil que leas la investigación de Juanito Pérez sobre mamíferos que la que hizo Gerardo Ceballos, ¿no? Entonces eso también me está marcando territorio de quiénes son los que son expertos en el área. Y también va dirigido a convencer. Y digo convencer porque aunque seamos científicos y hagamos pruebas y estén estandarizadas, etcétera, la verdad es que la mayoría es como un acto de fe, porque cuando tú lees un artículo asumes que lo hizo con veracidad, pero como tú en realidad no replicas su experimento, no replicas el experimento que él replicó del otro autor que citó, entonces básicamente es un acto de fe de que le estás creyendo que porque ya está publicado ya lo hizo bien, pero entonces en realidad pues cuando uno estudia, no sé, la célula, pues yo no hice el mismo experimento que hizo Leeuwenhoek con la cebolla, o sea, a veces sí en las prácticas, pero en las mismas condiciones, ¿no? Entonces estoy asumiendo que las células se ven de esa forma como él dijo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, educación básica. En el caso de los productos de comunicación pública de la ciencia, y ahí es la diferencia y por eso me gusta más, es porque va dirigido a todos. Si bien haces como segmentos de población, o sea, cuando uno hace un producto de comunicación de las ciencias dices, va más pensado para niños, para jóvenes, para adolescentes, pero al final de cuentas va pensado en que lo conozca la sociedad. La intención es seducir, no convencer, es que les guste la ciencia, informa pero también entretiene y deja la oportunidad a diferentes interpretaciones. Cuando un comunicador da un taller, hace una exposición museográfica, su intención no es que al final todos terminen siendo científicos, sino que por lo menos les llame la atención, les interese y se da la oportunidad de que si no te gustó,
eres libre de hacerlo. Y eso es una diferencia con la educación escolarizada, que en la comunicación pública de la ciencia no se evalúa al público. Entonces, al comunicador no es que no le importe si aprendió o no, pero no es un elemento central, porque es voluntario. Entonces, tal cual como la voluntad, yo soy libre de decidir si no me gusta o no aprendí nada. Y entonces, por eso es que mi visión es un poco más de pensar en educación en ciencias como el intermediario entre que sí, o sea, los científicos van a hacer artículos, lo que van a hacer la materia prima para hacer productos de comunicación de la ciencia, pero también no clavarse en que todo tiene que estar sustentado en pruebas científicas, porque también como da la oportunidad de que haya otras interpretaciones, por eso es que se puede incluir las artes, ¿no? Entonces en las artes no hay un criterio específico para apreciar una obra artística, entonces eso es como lo que le da el carácter de libre albedrío, por así decirlo. Ahora, de los modelos de comunicación de las ciencias, Libenstein en 2003 hizo como ya iba arrancando la comunicación o divulgación de las ciencias, todos empezaron a hacer como productos cada quien por su lado, y entonces Libenstein lo que hizo fue hacer como tratar de encontrar un consenso entre qué visiones estaban teniendo quienes estaban estudiando eso. Él identificó 4. Un modelo de déficit que parte del analfabetismo científico, que es uno de los términos que les decía, que es analfabetismo como tal, viene de enseñar a leer y escribir a las personas. Entonces, si se parte de esta idea, entonces uno asume que la gente no sabe ciencia y entonces que hay que enseñarle, ¿no? Entonces, por eso rectifico la visión vertical, le llaman top-down, ¿no? Del que sabe al que no sabe. Y por eso es que no me gusta mucho ese término, porque pues no es que no haya alguien que no sepa. El contextual es, en lo que es el que un poco me gusta más, es porque parte que la gente tiene sus propios esquemas mentales, sus ideas, sus preconcepciones, y entonces ahí se da como lo de las 3Ds, ¿no? Que es diálogo, discusión y debate, ¿no? Todos tienen oportunidad de participar, si no estás de acuerdo conmigo está muy bien, si estás de acuerdo pues también está bien, y es una visión más horizontal. En el de público lego, va más apegado, por ejemplo, a inclusión de ciertas comunidades, porque reconoce el valor del conocimiento local. Esto va enfocado, por ejemplo, a hacer comunicación de la ciencia en comunidades indígenas, con personas con discapacidad, con las diferentes discapacidades, con sectores socioeconómicos vulnerables. Entonces, hay estudios muy bonitos que hacen con, por ejemplo, indigentes, con comunidades rarámuris, con los purépechas. Entonces, es como una visión más etnográfica. El de participación pública, va más enfocado como a empoderar a quien forma parte o es público de estos productos de comunicación de la ciencia. Lo que quiere es empoderarlos, democratizar el conocimiento, que sean más críticos y participativos con su sociedad, ¿no? Entonces, estos modelos, si bien Libenstein hizo como una distinción, no es que sean excluyentes, se pueden mezclar. Entonces, por ejemplo, si yo hago una exposición en el museo sobre reciclaje, puedo mezclar el contextual con el del déficit, porque pues puede que haya gente que no conozca las 3 R's, ¿no? Entonces ahí sí partiría del de déficit, porque pues estoy asumiendo que a lo mejor no tienen tanto bagaje sobre esa área, ¿no? Bueno, escogí mal ejemplo, pero creo que todos ya conocen sobre las 3 R, pero pensemos en teoría de cuerdas, ¿no? Entonces no todos saben teoría de cuerdas, entonces ahí sí tendré que partir de un modelo de déficit, porque pues sí hay un analfabetismo científico en si voy a platicarle de teoría de cuerdas a un taxista, ¿no? Entonces, pero ese lo puedo mezclar con el contextual, ¿no? Entonces puedo buscar un punto en común entre el taxista, algo que le pase en su vida cotidiana, donde pueda meter teoría de cuerdas, ¿no? Entonces por eso ya lo estoy contextualizando a lo que él conoce. Entonces por eso les digo, no son excluyentes, se pueden mezclar. Ahora, ¿ustedes cuál creen que se asemeje más a la educación escolarizada? Con el de déficit, ¿quién? Levante la mano, ¿quién cree que se asemeja como a la educación escolarizada? ¿Ok? La mayoría. ¿Con el contextual? Nadie. ¿El de público lego? ¿No? ¿El de participación pública? Okay. Es muy interesante porque si ustedes ven los estatutos curriculares de la SEP, de la UNAM, etcétera, muchos dicen, el perfil del egresado es que sea participativo, que sea, que participe y se empodere, e incluso a los que somos de la UNAM hicimos el honores a la bandera diciendo que si la sociedad no lo demande, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que quizás no se está cumpliendo como tal lo que los objetivos de la educación escolarizada están pretendiendo, pero bueno.
para eso están tomando este curso. Entonces, de los medios de comunicación de la ciencia hay un montón. Yo hago así como un barrido rápido. Están, por ejemplo, los de radio. Ahorita ya hay mucho, ya está en boga los podcasts. La televisión, la que le llaman educativa. El cine, los documentales, películas, audiovisuales, donde también ya ahora con pues las nuevas corrientes, los videoblogs, los videos en YouTube. Y pues ya está agarrando un poco de gusto los memes, ¿no? Porque si bien el mensaje no va con la intención de que perdure por mucho tiempo, lo que sí se dice es que para que entiendas un meme de ciencia, pues necesitas el contexto, ¿no? Entonces no todos se van a reír. O sea, a mí me pasa que yo estoy en Facebook y mis amigos físicos ponen memes y yo no entendí, ¿no? Entonces, pero si es uno de biología, pues ahí sí me río, ¿no? También otros son en teatro, el stand-up o los musicales. Aquí les pongo 3 que les recomiendo. Big Bang Ciencia es español, no sé si lo conocen, que hablan más de física, matemáticas. Popper Científico es argentino y ellos hacen stand-up, entonces mezclan mucho el humor, son muy buenos, búsquenlos en YouTube, les van a gustar. Como les digo, el stand-up y los musicales. Este que les pongo es uno que conocí recientemente, que se llama Cristian, que ella es nieta de, ¿cómo se llama la señora? Marianne Pasqualini, que es una de las investigadoras que tuvo que ver con el estudio de la leucemia. Entonces ella platica, cuando al finalizar el musical, que quería que conocieran a su abuelita no solo en la parte científica, ¿no? Y la obra trata de conocer su parte humana, porque ella científica, mujer, en los 50, en una sociedad, pues sí, machista en ese entonces, de que solo hacían ciencia los hombres, y cómo eso tuvo que lidiar con su vida personal, ¿no? O sea, ella estudiaba leucemia y por otro lado tenía que estar haciendo el laboratorio y al otro día sufrió un aborto espontáneo. Entonces es como un poco ver pues que los científicos tienen vida, que no solo hacen ciencia, y cómo eso repercute en sus investigaciones. Entonces si algún día tienen la oportunidad de ver ese musical, les va a gustar mucho. En la literatura científica pues está el periodismo, las revistas, también las digitales, los cuentos, las novelas y los ensayos. Pues quería poner muchos cuentos, pero el tiempo es muy corto, entonces solo se los platico. Otro que es un poco más mi mero mole, que son los museos y centros de ciencia. No sé si sabían, pero México se está peleando como el segundo o tercer lugar en la cantidad de museos que hay en el mundo, y principalmente en Latinoamérica, solo que Brasil nos sigue ganando por extensión de territorio. Pero, y no solo museos en general, porque están los museos de arte, pero en museos de ciencia, México también ya está participando mucho en la carrera, entonces también es un poco de que los tomen en cuenta. Y los grupos de divulgación, del que también estoy parte, aquí les pongo, por ejemplo, estoy haciendo mi comercial, Conexión Ciencia, que es en el que estoy participando yo con Yuri, que la van a conocer al ratito en el taller. Otros de nuestros amigos son Igual y Divulgación, que hacen de física principalmente, la mayoría son físicos. Y pues los festivales, hace poco fue la Noche de las Estrellas, y otro que hay es el Festival Matemático. La mayoría son de la UNAM, porque perdón, pero tengo un poco mi corazón en la UNAM, aunque yo también soy simpesta. Pero entonces, ante la diversidad de medios, pues cómo en el aula elijo cuáles me pueden servir, y eso es de lo que va a tratar un poco el taller. Pero para los que no van a poder tomarlo, unos tips rápidos es pensar en quién hace ese producto de comunicación y con qué intención. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Es claro, sencillo, utiliza frases cortas, muy largas? El uso del lenguaje utiliza muchos tecnicismos, palabras que yo no entiendo, y los recursos literarios. Que, como les decía, hay cuentos, incluso para hacer un musical o para hacer un video necesitas escribir un guión, entonces hasta eso es, o sea, aunque sea un medio audiovisual, requiere de la parte escrita. Otra sería preguntarse si se relaciona con el contexto del público al que va dirigido, y una muy importante es ponerse en el lugar del público, con qué personas, de qué edad, de qué escolaridad, de qué experiencias previas estoy hablando. Y aunque esto se los estoy platicando en cuestión de la comunicación de la ciencia, pues también aplican para el aula. Ahora ustedes dirán, bueno, ya me hablaste de la comunicación de la ciencia, ya dime cómo voy a usar esto en el aula. Bueno, para eso les voy a platicar un poco de la parte de educación en ciencias, más pensado en la escolaridad. Entonces, no sé si alguien ya conocía el triángulo didáctico. ¿Alguien? Levante la mano, ¿quién ya lo había visto? Bueno, Cristian y Edson tienen que conocerlo, si no los voy a acusar. Bueno, el triángulo didáctico lo ideó Janine Phillox, pero se hizo más popular con Guy Brousseau,
Y entonces lo que él dice es que en el aula hay 3 actores principales: el contenido que se va a tratar, el estudiante y el profesor. Pero lo más importante, o lo que creo que es más importante, son las interacciones. Es cómo se relaciona el estudiante con el profesor con el contenido y el estudiante con el contenido. Entonces, ahora aquí amplió la visión, no solo es con el contenido conceptual. Entonces también hay que pensar que no solo es el conocimiento acabado, sino también qué sucede con la reflexión sobre qué es la ciencia, cómo se construye, cómo se relaciona con la sociedad, qué valores están implícitos en las investigaciones científicas y cuáles se pueden ver en el aula. Y para eso, la educación en ciencias, lo que le ha gustado más recientemente es pensar que en el aula una estrategia importante sería pensar en temas sociocientíficos o controversias sociocientíficas, que son todos estos problemas complejos que implican un reto que para darle solución necesitas de la ciencia, pero también de otros conocimientos y de la toma de decisiones que te da la vida cotidiana. Entonces, por eso dice que se requieren competencias científicas muy elaboradas, por ejemplo, como saber argumentar, saber dar una explicación también es importante. Para eso los profesores en el aula, la mayoría es lo que se pide, e incluso institucionalmente las SEP o las universidades te piden que hagas una planeación o una secuencia didáctica donde tienes que tener bien claros los objetivos, ¿no? ¿Para qué estoy enseñando esto? Contenidos, ¿qué voy a enseñar? Actividades, ¿cómo pretendo que mis alumnos lo aprendan? Metodología, ¿cómo lo voy a enseñar yo? Recursos didácticos, ¿con qué voy a enseñar? Y evaluación, ¿cómo esto se puede mejorar para futuros aprendizajes? Para eso, en el caso del profesor, y por eso pongo la relación del profesor con el contenido, existe lo que se conoce como el conocimiento didáctico de contenido. Este dice que un profesor requiere, primero, de formación, que conozca de su materia, pero también que conozca de didáctica, que pueda transformar esos saberes en algo enseñable. Y otro también, que es, y por eso lo pongo en el más grande, porque a veces tiene que ver también la propia historia de vida del profesor. Ustedes quizás dan un área una asignatura en particular que es de su área de especialidad, pero pensando en la educación primaria o secundaria o incluso en bachillerato, hay profesores que a veces dan temas que no necesariamente son de su área, ¿no? O sea, igual a mí me gusta mucho la biología y no conozco tanto de historia, entonces no le voy a echar tantas ganas a la parte histórica. O yo, por ejemplo, soy muy mala en química, entonces probablemente las cosas que tengan que ver con química pues me van a costar un poco, ¿no? Pero en las de biología es donde voy a tener como más facilidad para enseñar. Para eso, y en la parte de didáctica, existe algo que se llama transposición didáctica, que es uno de los que les platicaba que dando talleres ya lo hacíamos, y ya después cuando entré al área de educación dije, ¡ay, tenía nombre lo que hacía! ¿No? Entonces, si yo quería hablar sobre bioluminiscencia, para hacerlo algo enseñable para la noche de las estrellas, por ejemplo, tenía que transformar el conocimiento, no lo iba a dar tal cual de la reacción química y los factores que están. Entonces tengo que transformar y adaptar ese conocimiento para el público al que está pensado. Esto la transposición didáctica lo propuso Yves Chevallard inicialmente para matemáticas, pero ya después las otras áreas empezaron a ver que tenía funcionalidad y entonces ya ahora ya se ha extendido no solo a las matemáticas. Y la transposición didáctica se hace a distintos niveles. Ustedes fueron parte del proceso de transposición didáctica, bien o mal, que hizo para empezar la SEP, ¿no? Porque hace los planes curriculares. Entonces, de todo el saber de la ciencia, solo están viendo algunas partes, no toda la ciencia. Otro proceso de transposición didáctica sucede en los libros de texto. Ahí también no se está viendo todo lo de ciencias naturales, todo lo de historia, todo lo de química. Y bueno, ya en su formación profesional, pues también lo que hace la UNAM, el IPN, la UAM, dependiendo de dónde vengan, ¿no? Entonces también ahí hay procesos. Pero una de las más importantes, y es donde van a estar ustedes, pues es la que hace el profesor. Porque aunque ya tengan un currículum, libros de texto, otro filtraje va a ser el de ustedes. Ahora, para eso, como les decía, están las secuencias didácticas que se enfocan un poco en 3 tipos de saberes, que creo que de hecho fue Felipe Tirado que les habló un poco del saber qué, saber hacer y saber sentir. El saber qué, se los voy a repetir un poco por si no se acordaban, tiene que ver con lo conceptual, con las ideas científicas que van a ser el centro de interés. El saber hacer con lo procedimental, y no solo que sepan utilizar un microscopio, sino también
que sepan cómo se hace una estimación, cómo se hace una predicción, un registro de datos, una interpretación, explicación, como les decía, el uso de equipos y cómo se va a comunicar lo que estás viendo. El saber sentir, que tiene que ver más con lo actitudinal, los valores, la curiosidad que tienes, la motivación, que si respetas o no las opiniones diferentes a la tuya, y por ejemplo en casos de biología pues puede entrar la conciencia ambiental. Una de las propuestas que conocí recientemente cuando entré a la maestría fue la de secuencias didácticas que hizo Neu San Martín. Ella ve más didáctica de la química, pero la han aplicado mucho y de hecho en el programa de la maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana es un poco en lo que se basa el programa, que es que hay 4 etapas. El de exploración de ideas previas es ver qué conocen los alumnos sobre el tema que voy a dar. El de introducción de conocimientos, que ahí es donde entra el saber qué. El de síntesis, donde es... bueno, de hecho creo que lo tengo acá. Sí, en la exploración se plantea el problema, conocer las ideas de partida que tienen los alumnos. En la introducción se apoya la construcción de ideas, se ven las relaciones, el alumno comunica y argumenta lo que aprendió sobre los conocimientos, el saber qué. La síntesis, el conjunto se sistematiza y estructura nuevos aprendizajes e implica mayor nivel de abstracción. Y el de la aplicación, que la idea es que el alumno salga con las herramientas necesarias para que estos nuevos aprendizajes los utilice en su vida cotidiana. Por ejemplo, el ponente anterior, no recuerdo su nombre, les dijo la de encuadre, desarrollo, cierre. Hay muchas, o sea, no crean que la de San Martín es la única, hay un montón. Para eso, y es un poco de lo que les propongo, es que sí se den un chapuzón un poco a los planes curriculares o las visiones que tiene la SEP o las instituciones educativas de lo que esperan, y muchos meten un término que es cultura científica, y también desde la comunicación de la ciencia, mucho de lo que se dice que se hace es para que la gente tenga cultura científica. De por sí los antropólogos y sociólogos es muy difícil definir qué es cultura, pero un poco para ver por dónde la hacemos, definen la cultura, que una persona que tiene cultura científica es aquella que tiene conciencia de qué es la ciencia, la comprende, tanto sus conceptos como los principios, se familiariza con ella, reconoce tanto su diversidad como su unidad y en especial es capaz de usar ese conocimiento científico para pensar no solo a nivel individual, sino a nivel social. Y entonces mi propuesta va encaminada a que si ya conocen un poco de comunicación de las ciencias, tienen un poco de conocimiento en didáctica, y ahora les voy a presentar algo que es naturaleza de las ciencias, que eso amalgama un poco estas dos ideas de las cuales yo me he ido formando en el camino. Ahora, la naturaleza de la ciencia tiene que ver un poco más con la relación del estudiante contenido, en el caso de la escolarizada, y en la comunicación de la ciencia pues sería el público con el contenido. ¿Por qué sería importante utilizar naturaleza de las ciencias? Primero podría ser una visión utilitarista, que sea como que, pues, que tengan cierta idea de qué hace la ciencia, cuáles son sus procesos. Otra cultural, que reconozcan por qué es importante la ciencia en sus vidas, no solo en la escuela. Otra razón sería la docente, que facilita los aprendizajes. La democrática, porque su comprensión permite analizar y tomar decisiones informadas. Y la axiológica, que tiene que ver más con los valores y los juicios del quehacer científico, es entender pues cómo hace ciencia la comunidad científica. La naturaleza de la ciencia es un metaconocimiento y quiere decir que va más allá de una sola disciplina. Entonces se apoya un poco de la epistemología en qué y cómo se elabora la ciencia, cómo se hace la ciencia, de la filosofía, que la pregunta central es cuáles son las características del discurso científico. Desde la sociología se pregunta cómo se relaciona con la sociedad y la cultura, y desde la historia de la ciencia es cómo cambia la ciencia a través del tiempo. Entonces, la naturaleza de la ciencia, una manera de abordarla es conocer sus métodos de validación, que es asumir que la ciencia es provisional, asumir que el conocimiento es empírico y se basa en observaciones e inferencias en un momento y en un contexto dado, que pueden cambiar, que hay diferentes perspectivas para abordarla, porque aunque dos personas trabajen en el mismo tema, pues cada quien va a dar una visión y una interpretación diferente de los datos. También tiene que ver con los valores de la comunidad científica, que el conocimiento proviene de la creatividad humana y por lo mismo, como es una actividad humana, está sujeta a errores y a preconcepciones y a ideas pues, de la persona que lo realiza. Dice que viene de la imaginación y el razonamiento lógico, ¿no? Los científicos son resultado de los procesos culturales, y en eso, cuando conocí de naturaleza de la ciencia, un profesor me decía que no es lo mismo que llegue un científico
una persona a hacer trabajo de laboratorio de campo cuando tuvo un mal día, a que cuando tiene un buen día y está todo animado de, ay, ahora sí me va a salir el experimento. Entonces los datos, la interpretación que dan de los datos hasta tiene que ver con el humor que tenga uno, ¿no? Entonces eso también se pregunta la naturaleza de la ciencia. Otro tiene que ver con los valores que determinan hacia dónde va el conocimiento que se está produciendo, cómo se hace, cómo se interpreta, acepta y utiliza. Y ahora, una problemática que hay mucho para que en la educación escolarizada poco a poco se va introduciendo el concepto de naturaleza de la ciencia, pero uno de los problemas para poder incluirla bien es que primero no compagina con los intereses institucionales, porque cuando tú sales de la primaria, cuando tú sales de la secundaria, de la universidad, tienes que conocer los resultados de la ciencia. Es muy raro que te intenten enseñar los procesos, también por un poco por el tiempo, ¿no? Porque tienes que terminar sexto de primaria en un año, ¿no? Que luego ni es un año, no son menos meses. Entonces, pues sí, un poco la institucionalización de la educación, pues pone un poco un tope, ¿no? Para seguir avanzando. Y otros que los profesores, pues muy pocos se han formado en estas áreas, incluso aunque sean profesores científicos. Bueno, en Irapuato, en un taller, le comentaba a Marcos que sí había escuchado de naturaleza de la ciencia y me dijo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, pues aunque sean científicos y él ya esté muy inmerso en esta parte de la educación y el aprendizaje activo, pues también pues es una prueba de que no llega a veces lo que trabaja la naturaleza de la ciencia a otras áreas. Este es un modelo que hace Acevedo y García, que no me voy a detener, pero que mete un montón de procesos que tienen que ver con el conocimiento didáctico de contenido, con la naturaleza de la ciencia, y es toda la reflexión de qué tiene que hacer el profesor con el contenido, qué lo influye, etcétera, ¿no? Entonces, si quieren, luego les platico y les paso el artículo, es muy interesante, pero para que vean que se pueden compaginar. Ahora, también continuando con esta propuesta, es un poco a que, por ejemplo, los puristas de la comunicación de la ciencia quieren y resaltan y dicen, no somos educación escolarizada. Y a veces la ciencia escolar dice, pues es que no, porque un museo no me da todo lo que yo pretendía enseñar. Entonces, más que verlos como que son visiones diferentes, entender que el proceso de educación puede ayudarse si las dos ven para el mismo lado. Y entonces yo digo que el puente bonito es la naturaleza de las ciencias, porque se pregunta sobre cosas que le interesan a la comunicación pública de las ciencias, pero también que la ciencia escolar pretende que los alumnos sepan. Entonces, ya como para cerrar, es primero que ustedes amplíen la idea de lo que implica la educación en ciencias, que no se queden solo que uno va a aprender en la escuela, también hay otros espacios. Comprender que la escuela, como les decía, no es el único espacio de aprendizaje, que la educación debe ser vista como un proceso horizontal, o sea, que también ustedes no se vean como profesores que todo lo tienen que saber y que está muy mal si ustedes no conocen de cierto tema. También, de hecho, creo que eso es bueno, que no sepas de todo, porque eso te obliga a preguntar al que sí sabe. Entonces, entre profesores también te puede ayudar, y entre comunicadores nos pasa. O sea, cuando nosotros hacemos un taller de biología y hay algo que pues implica conocimiento matemático, pues vamos con nuestros amigos matemáticos y que nos ayuden, y ya eso nos da como otra visión para abordar al público. Y aprender, y también creo que se queden con la idea de que cuando ustedes vayan a enseñar ciencias, aspiren a que sea un acto voluntario de sus estudiantes, ¿no? Que no vayan obligados. Yo espero que estén en este taller, en esta conferencia, no obligados, y si sí los obligaron, pues espero que les guste y ya a los otros vengan ya por voluntad propia. Y pues creo que eso sería todo. Yo creo que me gusta más platicar con ustedes, entonces si tienen dudas, preguntas, échenmelas. Yo tengo un comentario, comentarios y preguntas. Sí, Bueno, el comentario principal es que, y es más dirigido hacia el curso, hacia el taller, es que me parece que enseñar ciencias desde niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta hasta el pregrado y el nivel de posgrado, implica más que la simple, me parece simple, discúlpenme, propuesta de poner a los estudiantes a acatar instrucciones de acuerdo a un contenido disciplinar, que es básicamente lo que está proponiendo el modelo de enseñanza basado en las disciplinas. De acuerdo a lo que vimos
el triángulo didáctico, que ya no es un triángulo, a mi parecer, es una triada que está embebida en un gran macro universo que es el contexto, que a veces se ignora, ¿cierto? Implica más que la relación bidireccional entre el contenido y el profesor, mediado por instrucciones que se dan al estudiante en lapsos cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque se olvida el resto. Se olvida tanto lo que puede saber el estudiante como lo que puede saber el profesor, que también es valioso. Y más allá, cuando habla Nayeli del conocimiento didáctico del contenido, que el conocimiento que uno sabe es lo inicial, pero está embebido en un conocimiento más grande que es lo que somos nosotros. Y cómo la formación en ciencias tal vez nos ha encaminado a estudiar una maestría o un doctorado de acuerdo a intereses, a gustos, a experiencias, a, no sé, diversidad de concepciones que van más allá de saber farmacología, saber microbiología, etc. Ahora tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú qué piensas respecto al aprendizaje activo teniendo en cuenta la naturaleza de las ciencias y al conocimiento didáctico del contenido? Es que ya no me voy a ver, no los niños. Ay, pues es una lástima que no esté Marcos aquí, porque yo sé que él es muy partidario y creo que la conferencia que tuvieron ayer con Justin Chopper, fue mucho de eso. Bueno, ay, gracias por mi estatura. Es que eso es una pregunta más hermosa que les tiene. Pero bueno. Pongámosle picante esto. No estoy tan de acuerdo con ese tipo de enseñanza. Primero, bueno, voy a hablar de sus virtudes. Me parece una propuesta interesante porque también, si se dieron cuenta, y creo que Marcos se los platicó, que está basada en que el estudiante es el centro. Y creo que eso es un gran avance, porque a veces uno cree que el aprendizaje o todo el conocimiento tiene que venir del profesor y que el estudiante es como solo una bolsita donde el profesor va a ir llenando cosas, ¿no? Entonces, que se piense en el estudiante en el centro, creo que esa es una gran virtud. Otra también, bueno, de hecho, si se dieron cuenta, la propuesta de Neusan Martí se basa un poco en la pirámide que también les puso Marcos, y venían creo que las fases síntesis, evaluación, pero viene más ampliado. Yo les presenté también ahorita una propuesta, como les decía, hay un montonal. También me parece que está bien pensado un poco. No me gusta un poco la idea piramidal, se puede discutir, y también lo del triángulo, estoy de acuerdo que yo aquí se los presenté porque es como me dijeron que era un primer acercamiento, ¿no? Entonces, pero sí, ese triángulo se complejiza en tonales, ¿no? Dile, ¿cómo quiero desviarme? Porque no decir que no me gusta el aprendizaje activo. Pues sí, no me gusta. También un poco porque solo se basa en la pedagogía gringa. Entonces, mucho de lo que dicen es con el contexto de Estados Unidos. Y la educación en Latinoamérica también es muy diversa, pero es un poco más, hay más puntos de encuentro, ¿no? Entonces, eso también no me gusta, que a veces suena muy descontextualizada. Pues no sé, que me repites tu pregunta. No, quisiera rescatar eso, que es una educación demasiado gringa. Idealista. Idealista al estilo del gringo, pensamiento porque, o sea, no se niega que el avance estadounidense respecto a la enseñanza de las ciencias es bueno, porque pues busca el impulso a que los estudiantes les guste la ciencia, es acercarlos a hacer ciencia. Pero el contexto latinoamericano difiere totalmente del contexto gringo. Entonces eso ya, ¡pum! O sea, el aprendizaje activo pues muy bonito, muy interesante, muy enriquecedor, promueve el aprendizaje horizontal, eso no está en discusión, pero se olvida lo principal, y es que desconoce totalmente el contexto latinoamericano.
Que creo que la había forma de alzado hacer la ciencia es mano. distinta. ¿Me dices tu nombre? Renan. Renan. Pues, tratando de no continuar con la línea que lleva Cristian, yo me voy por la pregunta sobre divulgación científica, rehusándome un poco a llamarle comunicación de la ciencia. Sí. Y pues también dijiste que eso lo íbamos a hacer muchos que no somos del área de comunicación. En Mérida tenemos un grupo de divulgación donde el objetivo como divulgadores es generar interés. No es tanto que nos importe que los niños sepan las matemáticas detrás de un fenómeno científico, sino que aprendan el concepto y empiecen a familiarizarse y tengan esa disposición voluntaria de decir, me gustaría enfocarme. Cuando hablamos ya de comunicación de la ciencia, ya hablamos donde ellos han generado ese interés y se acercan y quieren saber más y profundizar. Entonces ahí sí ya nos vamos a divulgar de forma entretenida, diversión, juegos, sino es más del concepto de la información como tal, ¿no? Y esto tratando de vincularlo siempre con la escuela. Ahora sí, regresándome a lo que comenta Cristian, y pues dice que no te gusta el aprendizaje activo, hemos notado ahí que cuando utilizamos este tipo de actividades abiertas o de juego, sí hay un aprendizaje o dominio conceptual al menos mayor en la ciencia, y esto se genera con un interés que siempre va intrínseco, y entonces pueden profundizar mucho más fácil allá conceptos matemáticos más avanzados, pero por ese amor que han visto a través de la divulgación. Entonces, aunque Cristian dice la palabra totalmente en desacuerdo con los contextos de Estados Unidos a Latinoamérica, me parece que no deberíamos ser tan radicales, porque pues ese contexto nosotros podemos también crearlo en el ambiente en el que manejamos a los niños, jóvenes o quienes tengamos cerca, porque a fin de cuentas tienen un déficit y nosotros podemos proveer esa información y eliminar el déficit. Sí, no, también igual un poco como matizarlo. Sí, no era que, o sea, a mí no me gusta, pero no quiere decir que esté errónea. O sea, yo creo que también Marcos les mostró muchísima evidencia de que ha tenido resultados. Y lo que comentas también es un poco como mi crítica a usar el término, porque sí se ve mucho. No sé si has tenido oportunidad de ir a eventos de difusión de la ciencia, de la comunicación, de la divulgación de la ciencia, porque sí se ve mucho que les falta teoría a muchas de las propuestas que hacen. Muchas llegan propuesta de taller para la enseñanza de la nutrición, propuesta de taller para la enseñanza de la relatividad o de la teoría de masas y cosas así. Entonces, y a lo que digo que no tienen teoría es que no tengan teoría científica, lo conceptual. Me queda claro que eso sí lo tienen porque la mayoría también luego suele ser científicos, como tal que luego suele ser su área. Sino que les falta más teoría de comunicación, de didáctica, de los medios a los que se utilizan, porque pueden hacer talleres, pero no utilizan como otras herramientas comunicativas. O sea, cuando un comercial, o sea, hasta la música, por eso es que también eso puede intervenir, ¿no? Entonces, no es que no la utilicen, sino que se sesgan solo a la parte conceptual. Y hay muchísimas otras teorías que yo creo que tienen que ver con la sociología, la antropología, que enriquecerían. Y entonces no es que esté mal decir divulgación. Si tú le quieres seguir llamando divulgación, pues lo que les decía, o sea, yo no tengo problema y tampoco es como que salga, o sea, la postura es de, ya dejen de decir divulgación, sino que vean que hay otras corrientes que a lo mejor les gustan más y a lo mejor tú dices, ok, pues como dices, me gusta como la propuesta que dices, ¿no? Como que es primero divulgación, que te basas un poco en el déficit, y ya la parte de comunicación, cuando ya, eso también es válido, o sea, también, como les decía, no es que sea excluyente de que solo estás haciendo divulgación, solo estás haciendo comunicación, solo estás haciendo popularización, ¿no? Entonces, yo creo que se puede, y tiene que ver un poco como con los mensajes finales que les decía, que hay que pensar en educación en ciencias. Lo leía, no recuerdo la autora, pero lo que decía es que hay que pensar en la educación como un rango, ¿no? Por verlo muy abstracto. Entonces, de un lado está la escolarizada, que no es tan voluntaria, y del otro está la comunicación pública de las ciencias, divulgación, etcétera, que parte del carácter de que es voluntario. Entonces, no hay problema si te apegas un poco más a las estructuras, o sea, ni si te pegas un poco más como a la parte de la informalidad de la comunicación de las ciencias, sino que hay que ver que mientras te sigues moviendo en este rango de la educación en ciencias,
le puedes dar el nombre que sea mientras tú como grupo, como persona, tengas claro cuáles son tus objetivos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, los que les presentaban nuestros amigos de Iguani, ellos son Iguani Divulgación, y hemos platicado sobre lo que tenemos en Conexión Ciencia de la visión de comunicación de la ciencia, y ellos siguen diciendo, pues sí, pero no, es que creo que nos gusta más como esta parte de entretener, de motivar. Se vale, o sea, no hay problema con eso. Entonces, bueno, es un poco, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es como empezar el diálogo. Sí, ¿puedo pasar? Sí. ¿Qué? Ay, no me acuerdo quién se. Yo nada más me gustaría como conocer qué es lo que piensas que no se podría utilizar del aprendizaje activo en el contexto latinoamericano, porque sí me da como un poco de curiosidad. Sí, porque no nos explicaste el porque yo no quiero regresar al aprendizaje activo porque siento que tendría que estar Marcos aquí para entrar en el diálogo. ¿Qué es lo que no me gusta? Es que sí coincido mucho con Cristian, o sea, la parte de la descontextualización, que está pensado como en una educación estadounidense, que son mucho inmerso en cuestiones socioeconómicas, políticas. Esto de crear mano de obra que sabe, no para que sepa por el gusto de saber, sino para que sea eficiente produciendo cosas. Entonces es un poco por esto del aprendizaje activo, de que siempre estés pensando en hacer, que no te quedes quieto, que hagas, que hagas, que hagas. Esa es la parte como un poco, no que esté mal, pero es como una ligera línea entre que va pensando un poco más como a la productividad. Entonces, por eso digo, no es que no me guste del todo, pero sí hay que matizar un poco y pensarlo más en un contexto más amplio, como en esa parte. Pero se podrían rescatar como, sí. por ejemplo, las herramientas, que es lo que al menos hemos estado aprendiendo en este taller, justamente las herramientas que podríamos nosotros utilizar. Y bueno, a mí me parece que incluso en el contexto que tenemos, sí es posible llevarlas a cabo, porque bueno, ya depende de los objetivos de la enseñanza que quisieran hacer. Sí, no es que no se pueda utilizar, o sea, creo que está bien, y creo que está mucho mejor que después me dijeran, ¿sabes qué? Sí funciona y está bien, o sea, yo digo, o sea, lo que quiero es como también un poco, decía Cristian, ponerle picante, ¿no? Eso sí. Para que los pongan como a pensar. Entonces, creo que había una atrás. Sí. Hola, yo también estoy de acuerdo con Cristian y contigo, porque hasta el momento en el taller nos han pintado el aprendizaje activo como lo mejor y es de color de rosa, pero en realidad en México no es la realidad, ni es la realidad a nivel universidad, no es algo que vaya a pasar. O sea, sí podemos tomar herramientas, pero a mi parecer el aprendizaje activo se tiene que adaptar al estudiante, y eso creo que ahí es un gran error, porque tú como profesor tienes la labor de formar, y entonces tú ya no desarrollas aptitudes ni habilidades al estudiante, porque tú te adaptas al estudiante. Y si hay estudiantes que tú te adaptas tanto que tú le haces un mal al estudiante porque ya no desarrolla las habilidades que él va a necesitar. A nivel superior necesitan desarrollar habilidades necesarias para salir a buscar trabajo. Y si tú no las desarrollas por adaptarte a él, entonces el error lo tuviste tú, no el estudiante. Y el aprendizaje activo, todo se centra en el estudiante. Y ahí es donde, en lo personal, yo difiero mucho. También un poco, bueno, como siguiendo esa, o sea, también estoy de acuerdo. También un poco que no me gusta es que, un poco para ayudarse a ejercerlo, parte de etiquetar a los alumnos, ¿no? Esto de, hay alumnos que les cuesta más trabajo, unos que sí saben, otros que... No podemos hacer como etiquetas de las personas porque, como les decía, o sea, por ejemplo, yo puedo decir en química, yo pues sí, soy medio aburrida, no participo mucho, pero en las clases de biología, de historia, yo estoy, sí, ¿no? Diría, la sabe lo todo, ¿no? Entonces, también como que etiquetar restringe mucho la visión de que una persona está hecha de muchas cosas, ¿no? Entonces, ampliar un poco la visión de que la etiquetar es como muy erróneo. Tan sencillo, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría trabajé con profesores, cómo utilizaban los museos de ciencia.
E incluso yo fui parte, y también eso fue uno de los choques fuertes, pasarme del área de la biología al área de las ciencias sociales, porque una de las motivaciones para yo hacer mi tesis era que yo decía, es que hay profesores que no participan, profesores que son súper flojos y no planean nada, profesores que no saben nada y están llegando al museo. Entonces, un poco decíamos entre amigos que todos estábamos en la maestría por algún resentimiento social, ¿no? Entonces que todos llegamos para comprobar que se estaban haciendo las cosas mal. Pero una de las ventajas, y lo que agradezco mucho del posgrado en ese sentido, fue que me ayudó a ampliar la visión. Y de hecho en los artículos que yo veía al inicio era como de, está el profesor tradicional, el profesor innovador, el profesor interactivo, el profesor... y eran etiquetas. Y entonces un poco como lo que trabajé con la doctora Tere Guerra, que de hecho vino en el taller pasado, era un poco eso como de, oye, ¿por qué te vas a etiquetar a los profesores? Son personas, entonces conócelos. Y un poco de mi trabajo de campo fue hacer esa entrevista, conocer cómo es que habían llegado a ser maestros, cómo es que se les ocurrió ir al museo, por qué no se les ocurrió ir a un acuario, por qué no fueron a un jardín botánico, o por qué no siguieron en la escuela, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo porque empecé a ver otras perspectivas. Entonces, por ejemplo, había profesores, recuerdo mucho un profesor que era normalista, y entonces él me decía, es que yo los traje al museo no para que aprendan, yo los traje porque en la comunidad todos sus papás hacen recolecta de PET y lo venden, entonces, o también se roban cables, él era del Estado de México, van a la Ciudad de México, se roban cables, lo llevan allá y entonces los alumnos son hijos de esas personas que trabajan de eso. Entonces yo lo que quiero es que vean en el museo que hay gente que se interesa por las mariposas, que hay gente que algún día dijo, ay, me gustan los delfines y los estudió. Entonces él lo que decía, yo los traje al museo no para que salgan aprendiendo teoría celular, teoría evolutiva, sino para que vean que hay otras cosas y ampliarles el panorama de perspectiva. Entonces yo ahí fue cuando, o sea, ahí son como los baldes de agua fría que tú vas de, órale, ¿no? O sea, y si yo veo la visita del profesor, yo lo pude haber catalogado a lo mejor como tradicionalista, porque él no hacía nada, ¿no? Solo iba atrás del grupo y avanzaba y le hacía caso al guía. Entonces si yo me quedo solo con esa mirada, yo veo, o sea, pude haber etiquetado y mi tesis pudo haber sido como tipos de profesores que visitan el museo, y ya me quedé con eso, ¿no? Entonces, eso para un caso. Otro, por ejemplo, que me tocó fue un profesor que venía de Monterrey y que fue al Museo de Historia Natural, que está en Chapultepec, y él me decía, pues es que yo los traje al Museo de Historia Natural porque, pues como estamos allá en Monterrey, todos escuchan del Museo de Historia Natural de Nueva York, entonces pues dijimos, si nosotros también tenemos uno, pues vamos a visitar el de acá, ¿no? Entonces, eso ya dice mucho sobre sus expectativas, ¿no? Sobre qué él estaba esperando conocer en el museo, ¿no? Y de repente cuando ya están en la visita, me voy dando cuenta que el guía utiliza como mucho de, y entonces la teoría evolutiva, pues, está mal que digan, y a toda la gente que escuche decir que venimos del mono, díganle que está mal, ¿no? Y no sé qué. Y entonces empiezo, como yo mi centro de atención era el profesor, empecé a ver que él estaba platicando con otro profesor y entonces estaban así viendo en el celular. Entonces yo dije, ay, ni está poniendo atención, ¿no? Pero entonces ya cuando me empecé así como a acercar de a ver de qué estaba hablando, estaba buscando en internet cómo refutar lo que decía el guía, ¿no? Entonces, ese profesor fue de los que a mí me encantaron porque su visita fue muy interesante porque de todos los 10 profesores que me tocó ver, era el que más participaba con sus alumnos, con los que los alumnos platicaban, dialogaban, y es que esta pieza, y es que ya vio la taxidermia, y es que... Pero él, su misión un poco era como contrastar la visión religiosa, porque ya después me enteré que era escuela cristiana, y entonces empezó a compaginar ideas, ¿no? Entonces, el Big Bang es igual al hágase la luz, solo que los científicos pues le pusieron Big Bang, ¿no? Entonces, toda su visita fue contrastar ideas religiosas con conocimiento científico. Entonces yo podría decir, pues ese es un pésimo profesor, porque está enseñando religión ahí, pero no, o sea, al contrario, o sea, me dio también como otra posición de, o sea, el museo está sirviendo para otras cosas, para entablar el diálogo. Yo no me voy a poner a criticar sus ideas religiosas, ni si los alumnos pueden o no adquirir conocimientos científicos, sino lo que yo estoy viendo es que es un profesor que promueve la participación, que promueve el diálogo, que no hay una cuestión de el saber sabio y el que no sabe. Los alumnos preguntaban, y oiga profesor, nosotros cómo vemos los ovnis, y empezaron a platicar de las galaxias y vida en otros planetas, y que Jurassic Park, y vio Interestelar. Entonces,
Es como también, justo lo que les digo, no etiquetar, sino ver como la amplitud y la gama de formas de ver el mundo. Y que creo que un poco se apega a lo que les decía del modelo de público Lego, ¿no? De conocer que hay otras perspectivas. Entonces, allá me clavé platicando yo de mi tesis y todo, pero voy a detener aquí un poco para seguir con las preguntas. Sí. No se puede medir a un pez por su capacidad para subir un árbol. Entonces, no podemos clasificar tal vez a los estudiantes en una sola opinión, pero dentro de un curso donde estamos contextualizando nosotros este taller, pues sí, ¿no? Porque tienen que aprender un tema en particular. Y tal vez en ese tema, como tú misma te clasificaste, sí podríamos clasificar al estudiante. En otro punto, tomando lo que Juana dice, si vamos a centralizarnos al estudiante, no es para darles todas las facilidades, es para facilitarles el aprendizaje, pero prepararlos a que ellos aprendan a aprender. Entonces, les vamos a dar las herramientas para el mañana. Y si bien cuando salen tienen que estar buscando trabajo, ahora sí, van a tener las herramientas porque han aprendido cómo aprender a adaptarse a las diferentes cuestiones. No es que siempre les facilitemos todo. Ahora, por otro lado, yo creo que aquí tenemos una misconception en lo que es el aprendizaje activo. Porque no es lo mismo el activismo, como mencionaste, en donde están haciendo algo, o por ejemplo ahí decían, pues mientras se está dando la clase van pasando un plumón. No tiene sentido. Y muchas personas manejan eso como aprendizaje activo, porque están activos y están aprendiendo. No. La actividad tiene que ser algo que tenga que ver con el concepto que se va a ver para que ellos puedan entonces asimilarlo y tenerlo. Yo sí he visto efectos del aprendizaje activo y sí es brutal la diferencia en comparación a un aprendizaje pasivo. Entonces, si tomas en cuenta solamente que alumnos de secundaria que les he podido dar clase, en 15 o 20 minutos ya perdiste su atención y eso es hablar de mucho, si no es que se están durmiendo. Sí. Mientras que si tienes actividades, puedes ganarte incluso el interés y tener incluso 20 o 25 minutos pasivos, pero ellos van a seguir interesados porque están esperando cómo poder aplicar eso en el siguiente juego o actividad que les permita tener una ventaja. Entonces aquí yo creo que estamos teniendo un entendimiento tal vez errado de lo que sería el aprendizaje activo o descalificándolo porque no hay una evidencia en México. O tal vez el problema sería que si no hay evidencia en México es porque realmente no hay personas capacitadas que realmente lo hayan aplicado como debe ser. Entonces es algo que pues sí hay que buscar capacitarse bien a hacer el aprendizaje activo antes de descalificar el método como tal. Sí, me voy a poner a leer, te lo me voy a poner a leer. Ok, ya se nos acaba el tiempo, nos hace mucho, podemos a lo mejor en el taller o un poquito abordar otras cosas, pero pues ya tenemos que irnos, ¿no? Entonces les agradecemos que hayan estado aquí, un aplauso para